Hola, bienvenidos a Podcast Unillanos, el podcast de la academia. Hoy nos acompaña el ingeniero y doctor en ingeniería Ángel Cruz de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Los Llanos y además director del grupo de investigación GTEx y semillero Adalab. ¿Estuvo bien así, doctor Ángel Cruz? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Doctor Ángel, venimos a hablar de algo muy interesante y que se está tomando, digamos, el mundo, ¿no? Que es la inteligencia artificial. ¿Sí? Llega la inteligencia artificial a nuestros dispositivos, entonces ya la inteligencia artificial es la que escribe, la que hace el dibujo, la que hace miles de cosas. ¿Cómo ve usted desde su experticia que llegue esa inteligencia artificial de pronto a la gente, a este mundo? Bueno, en efecto, estamos viviendo un momento muy interesante. De hecho, es un punto que todos en la comunidad, tanto desde los expertos en el área de inteligencia artificial y en la que trabajamos, como las personas desde el área de las humanidades y análisis, digamos, de ética y demás, están muy atentos porque hay consenso en que es un punto de disrupción. O sea, al nivel de lo que ocurrió en su momento con la revolución industrial, ese tipo de momento es el que estamos viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los avances que venían dándose en la inteligencia artificial, esto no es nuevo realmente, esto viene desde los 30 básicamente, es más, hay autómatas desde la época medieval como concepto de autómata, ¿sí? Pero ya lo que tiene que ver con la línea, digamos, de computación inteligente, inteligencia artificial y los conceptos fundamentales y todo el diseño que se ha dado del área de ciencias de la computación para tratar de imitar, digámoslo así, hay ciertos comportamientos de nuestro cerebro y nuestra percepción y razonamiento humano en las máquinas, pues ha evolucionado cada vez más rápido. Entonces, para todos no es un secreto de que estos últimos 3 años se volvió, digamos, el mayor impacto gracias a una tecnología reciente como es el aprendizaje profundo, Deep Learning, que está basado en las redes neuronales que fueron inventadas entre los 30 y 40, justamente, pero que gracias a los avances también de hardware, como las GPUs, digamos las tarjetas de procesamiento gráfico, y también gracias a unas, digamos, optimizaciones de los algoritmos y el gran volumen de datos que se ha recolectado, todo junto convergió a un punto en que estamos desarrollando métodos y soluciones basados en estas redes neuronales que ya tienen una cantidad, digamos, de conexiones similar a lo que tendría un niño pequeño o un animal, digamos, como un gato o algo por el estilo, en cantidad de conexiones equivalente a la sinapsis, sin que sea exactamente lo mismo, porque el modelo del cerebro es mucho más complejo que el modelo computacional que se está usando. Entonces, ese tipo de cosas es lo que no ha habido, digamos, elementos sustanciales que hayan cambiado, pero sí en la escala. Es una cuestión de escala que está dando unos resultados impresionantes, como pasó en el 2022 con ChatGPT a final de año, que fue toda una revolución, pero ya venía ocurriendo, digamos, más o menos del 2014-2015, esa revolución del aprendizaje profundo. Sí, digamos que mucha gente teme a que la inteligencia artificial venga a suplir, digamos, ciertos roles que tienen los humanos. ¿Cómo lo ve usted, pues, obviamente, desde la ingeniería? Por ejemplo, yo terminé mi doctorado en el 2015, ¿sí? Mi trabajo de grado doctoral fue justamente en redes neuronales profundas aplicadas en el sector salud, y en ese momento yo era muy escéptico personalmente en el método, pero como digo, esos pequeños avances de la cantidad, del volumen de datos y asimismo la capacidad de procesamiento paralelo masivo con las tarjetas de procesamiento gráfico revolucionó eso. En ese momento uno era muy escéptico a qué nivel se podría llegar, ¿sí? Y aún así fueron trabajos pioneros que empezaron rápidamente a superar la capacidad humana. Por ejemplo, una de las motivaciones del tipo de red neuronal que usamos en esa época era una red neuronal convolucional, que es la que es mejor en el área de visión por computador, y en una brecha de apenas unos 6 años más o menos, bajó el rendimiento de reconocimiento de visión por computador, o sea, lo que se usa para los autos de conducción autónoma, para vigilancia, etcétera, bajó 40%, y en 6 años habían bajado al 92% y llegando al nivel del humano en reconocimiento como tal. Eso también ya se está trasladando en otras áreas, en el sector salud. En el 2015, las primeras redes secuenciales eran capaces de generar texto, código también, programar en comillas, carácter a carácter, pero tenían muchos errores.
textos sin sentido, código que no tenían errores, ¿sí? Pero era carácter a carácter, letra por letra, digámoslo así. Lo que tenemos en la revolución de ChatGPT, que está basado en un modelo que liberó previamente Google, como BERT y otros modelos de Transformer, que los Transformers son la revolución del área de redes neuronales más importante que hizo Google en su momento, pues permite palabra a palabra, ¿sí? Hacer predicciones palabra a palabra, y esos son los resultados que tenemos hoy. ¿A partir de qué? De un gran volumen de datos. Entonces sí hay una preocupación fuerte porque ya vemos todos los tipos de textos que se pueden generar si los alimentamos con las bases de datos del mundo, porque muchos de estos modelos han entrenado con los datos de Internet que hay disponibles. La capacidad de conocimiento que puede condensarse y estar codificado y comprimido es impresionante. De hecho, eso es como el equivalente al concepto filosófico del Gestalt, que es una representación del conocimiento, y ya está comprimido ahí, en cierta manera, en esas conexiones. Entonces, cuando ya sea una semilla, que es lo que hacemos con una consulta, un prompt, empieza a generar esta secuencia, pero a diferencia de lo que pasaban hace 10 años, tienen sentido y son correctas en la mayoría de los casos. Y cada vez que les escribimos, las alimentamos y les damos más. Sobre todo cuando le decimos está bien, no me gustó la respuesta, cuando hay realimentación al respecto, también hay una fase humana que valida eso. Y algo muy, muy interesante de eso que ha ocurrido, digamos, en ese proceso digamos, de validación, es algo que incluso lo dijo en su momento Alan Turing y lo han reforzado otros científicos históricos del área de la investigación en inteligencia artificial, que es que nosotros veíamos como problemas que alucinen, ¿cierto? Que a veces dan respuestas como que se inventadas, digámoslo así, pero curiosamente Alan Turing decía que si una inteligencia artificial empieza a alucinar, significa que va a tener la posibilidad de crear. Y eso es algo que ha sido muy fuerte recientemente, que lo vemos ahorita, y es de que pues ya todos ven el nivel de calidad de imágenes que pueden crear, ¿cierto? Solo a partir de una descripción. Hace unas semanas apenas, VO3 de Google tiene una calidad de producción de videos con audio sincronizado, perfectamente funcional, y usted fácilmente no puede saber si eso es real o no, en muchos casos, ¿sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que más se pensó inicialmente que pudieran estar en riesgo eran las industrias creativas. De hecho, ahorita hace poco salió una noticia sobre 70 editores de libros sobre esa amenaza. Ya lo han hecho los artistas gráficos, ¿sí? Pero además también el sector de otras profesiones, ¿sí? La protesta que hubo hace unos años en el sector del cine era al respecto porque ya se ha usado en películas y eso empieza a afectar ese tipo digamos, de participación, pero son muchos trabajos que pueden ver afectados. Por ejemplo, es equivalente a la época de la revolución industrial porque hay unos trabajos que se van a afectar, pero puede que se crean otros también, ¿sí? Es como, Van a evolucionar también. eso es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, tiene las dos caras este tipo de tecnologías y es una apuesta que están haciendo brutalmente, lo brutal es las compañías más que los gobiernos, porque eso es de infraestructura, de capacidad. Entonces, sí hay esa amenaza, incluso en la educación, porque también ya se está hablando de que qué tanto esto puede afectar el uso sin usarlo a profundidad o bien, de que simplemente así como en una época era el problema de copiar y pegar y usarlo tal cual, evita que la persona analice, piense, ¿sí? Así como en su momento sabemos que si no escribimos, pues es más difícil que nos recuerden las cosas, también si nos volvemos muy dependientes puede terminar afectando, no solo el análisis. No solo trabajos ya existentes, sino la capacidad de aprender nuevas cosas. Así es. Bueno, digamos que pasamos por el cine, pero hay un tema en el que ustedes están trabajando y que realmente le puede, es más bien favorecer a la humanidad. Correcto. Y es con RedPath, una investigación que se está haciendo entre la Universidad de los Llanos y la Universidad Nacional, que está pronto, digamos, a ser divulgada y que está siendo, va a ser muy importante porque trata sobre una enfermedad que obviamente es muy difícil muchas veces de lograr, como se dice, identificar a tiempo. Cuéntenos un poco sobre lo que es RedPath y sobre lo que se está haciendo con inteligencia artificial en cuanto a la salud acá en el departamento. Excelente pregunta. Bueno, definitivamente el cáncer es una de las enfermedades de mayor interés mundial por su mortalidad y cómo aqueja a las poblaciones en todo el mundo. No hay zona que no exista, es bastante antiguo. De hecho, desde la antigua Grecia se conocía ese tipo de enfermedad. El cáncer, un error que sí pasa muy común es pensar que el cáncer es una sola enfermedad. Y realmente son más de 120 distintos subtipos de cáncer.
y cada uno tiene su dinámica específica. Muchos de los casos en el cáncer, ahí estoy siendo bastante superficial porque no soy oncólogo, no soy patólogo, ¿sí? Pero digamos que muchos del detalle es que la mayor cantidad de cáncer tiene que ver con desarrollos en que las células, siempre hago la analogía con los zombies, digámoslo así, y es de que las células, en vez de seguir haciendo su trabajo, empiezan a consumir recursos, pero no hacen para lo que están, digamos, diseñadas, ¿sí? Entonces solo consumen recursos, pero además de eso contagian a otras y siguen consumiendo recursos, pero no hacen su función, y al no hacer su función es lo que afecta la salud humana. Eso pasa en algún punto, de hecho, se dice que si nosotros envejecemos lo suficiente, todos vamos a tener algún tipo de cáncer, por algún tipo de tejido, debido a que las múltiples mutaciones a nivel de tantas reproducciones celulares que se hacen, en algún punto, pues todo tiene pequeños errores, pero cada vez la maquinaria que tiene el mismo sistema para corregirlos o minimizarlos, pues se va deteriorando y es más imperfecta en esa corrección de errores y más propensa a mutaciones y errores que van a verse reflejados en esas células que desarrollan cáncer, digamos así, se vuelven cancerígenas. Esos casos, la mayoría son por, digamos, de carácter ambiental, o sea, de manera general, o sea, estilos de vida, consumo, en fin, distintos toxinas y demás, pero hay una parte que sí son de hereditarios, que son los más difíciles porque el sistema inmune aprende a, digámoslo así, a que no lo ve como algo externo, de hecho el sistema inmune por defecto trata de atacarlo, pero no todos los sistemas son igual, pero en algún punto los que son genéticos ya el cuerpo no lo reconoce como algo externo y no lo ataca y por eso son más mortales, ¿sí? Eso de manera general, que son los de origen germinal. ¿Qué pasa? En todo el mundo tenemos cáncer, pero hay ciertas, digamos que en la mayoría de los casos uno diría, ven, ¿por qué en América Latina, como Colombia, hay más mortalidad en algunos subtipos de cáncer que en otros? ¿Sí? Que en los países europeos, estadounidenses, ¿sí? Y uno empieza a cuando empieza a analizar esto a fondo, hay cáncer que tienen una tasa de mortalidad de la mitad, otros más baja, otros menos, ¿cierto? En relación a la morbilidad. Y decía, pero es que nuestro cáncer es más agresivo, ¿o qué? No, pues hay casos en que es más por cómo se hace la atención, La la detección. detección. El hecho de que detecte temprano, hoy en día la mayoría de cáncer no son sinónimo de muerte, ¿sí? Afortunadamente, pero ¿en dónde? En los países más desarrollados por tener un sistema de salud más robusto. Pero ese sistema de salud robusto son varios frentes de batalla, y el primero en todos es el tamizaje o la detección, y la detección temprana, ¿sí? Gracias a lo que se ha hecho aquí en Colombia y a nivel mundial, en lo que tiene que ver con el tamizaje de cáncer de cervix y mama, ayuda muchísimo a bajar esos índices porque la clave para que el cáncer sea tratable en la mayoría de los casos, de varios subtipos de cáncer, es que se detecte a tiempo, ¿sí? Y si detecta a tiempo, pues hay alternativas de tratamiento si se identifica bien cuál subtipo de cáncer es, ¿sí? Entonces, en el proyecto RedPath, de hecho, cuando terminé mi doctorado, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Estados Unidos, en Cleveland, uno de los núcleos donde más innovación y ecosistema de universidad, empresa y hospitales hay en relación al cáncer. De hecho, mucha gente hacen investigación de punta allá. Entonces es un sitio perfecto para eso, pero uno era realista que para poder hacer esto acá, tener escáneres de láminas para digitalizar las biopsias completas era muy Costosísimo. difícil porque es muy costoso, ¿sí? Pero en Estados Unidos, en Suiza, en varios países, España, ya es rutina. O sea, ya, así como en una época las radiologías todas eran en placas y ahora todo es digital, pues eso está pasando en el mundo con la patología, ¿sí? Todas las biopsias todavía son en lámina, en el microscopio, obviamente, pero entonces ya también se están digitalizando en todo el mundo y como parte del flujo normal, que es lo que conoce como patología digital. Cuando ya le metemos algoritmos de inteligencia artificial a este tipo de imágenes en formato digital de patología, por ejemplo para cáncer, pues ya estamos hablando de patología computacional. Y si ya lo mezclamos con información genética y de otras fuentes, estamos hablando de patómica, ¿sí? Que es dentro de las famosas ómicas que se hablan en general. Entonces, ¿qué nos atrevimos? Dijimos, bueno, el cáncer no es distinto en todos lados, pero tenemos que primero conocer nuestro cáncer acá en la región de los llanos, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por tener nuestra primera colección de datos de cáncer, o sea, como nuestro primer atlas, ¿sí? Eso sería, Con lo que van a alimentar. claro, sin datos no podemos estudiar ni aportar, ¿cierto? Y en este proceso, pues nos atrevimos con la Universidad Nacional a pasar un proyecto, una convocatoria pública de MinCiencias que hubo en su momento, en 2019, si no estoy mal, para poder buscar recursos de financiación de regalías, porque estos equipos son costosos y necesitamos también un equipo de trabajo. Al atrevernos a esto, ¿para qué? Para no ser tampoco dependientes solo de la tecnología externa, que siempre, pues está bien, pero es más costosa, y nosotros somos, de todas maneras, Colombia y un país latinoamericano con limitaciones de recursos, pero esas limitaciones nos han enseñado que nos dan esa capacidad de innovación,
de aportar, de pensárnosla más, de adaptarnos. de adaptarnos y ser más creativos de cómo lo resolvemos con menos, ¿sí? Porque les digo, así como RedPad, hay un proyecto equivalente en Europa con una escala de 1 a 100 en inversión y de países involucrados y empresas, ¿sí? Que se está desarrollando actualmente allá y enfocado en cáncer, patología, digitalización de casos e inteligencia artificial. O sea, es un RedPad, pero una escala europea, ¿sí? Con mucho más dinero, más de 6 millones de euros, no recuerdo ahorita la cifra, en 6 años. Y en el caso particular, pues toca adaptarnos. Pero ¿cuál es el asunto? Primero, entonces, necesitábamos el escáner como alternativa para empezar a digitalizar, tener nuestro caso, cuál es el principal centro de salud de toda la región Llanos, el Hospital Departamental de Villavicencio, que es el beneficiario de nuestro proyecto RedPad, y ha sido un excelente aliado para nosotros empezar a recolectar casos de distintos tipos de órganos. Eso nos permitió, ¿qué? En este proyecto, tener nuestro primer atlas, digamos, comparable con otros esfuerzos a nivel mundial, pero de la región, ¿sí? Con 250 casos que equivalen a alrededor de 700 láminas digitalizadas de patología, que no es cualquier cosa, porque cada lámina, digamos, es una imagen, si estamos acostumbrados a lo que toman nuestros celulares de fotos, esto es una escala de 100 veces más grande, porque fácilmente una lámina puede estar de 200.000 por 200.000 píxeles, ¿sí? Y pues en este caso, en el espacio en disco puede ocupar de 1 a 20 gigas una lámina digitalizada. Entonces, cada lámina tiene un volumen importante. Es un reto de Big Data en estos mundos y pues es como diríamos, el combustible en el mundo moderno para alimentar los modelos de inteligencia artificial. ¿Cuál era el problema hace 10 años en el área de la salud con aprendizaje de máquina y por qué llega siempre los avances y la tecnología como inteligencia artificial después a salud? Porque los datos en salud son más escasos, ¿sí? Es más difícil estandarizar todo. No todo se ve igual. No todo se ve igual, depende del equipo que se use, todo. Hay muchas variables que pueden afectar esa naturaleza de los datos y justamente hay pocos datos. Entonces, ¿cuál es el poder de la inteligencia artificial actual con aprendizaje profundo, de las redes neuronales artificiales? Que sean un volumen grande de datos, ¿sí? En salud no pasaba eso, pero ha venido pasando, ¿sí? Y este caso pues, es uno de los esfuerzos también que se hacen acá. De hecho, en Estados Unidos hubo un proyecto grandísimo que fue por el que empezamos a trabajar en eso en un momento hace 10 años, y es el conocido como el The Cancer Genome Atlas, que es como el atlas del genoma del cáncer, que fue una iniciativa estadounidense con pacientes de cáncer en varias instituciones de salud de allá, recolectando reportes de patología, láminas digitalizadas de patología, información genética, y eso ha hecho grandes avances para descubrir incluso nuevos marcadores y formas de detectar cáncer temprano a nivel mundial. Se queda publicado en Nature, Science, Cell, etc. Y acá, pues, si vamos a hacer nuestro aporte en el área de salud, tenemos que empezar por conocer nuestro cáncer. Ese fue el primer paso, poder digitalizar eso. ¿Cuáles son los siguientes? Bueno, necesitamos desarrollar tecnología propia para que los laboratorios de patología de la región, incluso del país, podamos construir una red. ¿Para qué? Para que puedan soportar el flujo de todo el proceso de patología, de que llega la muestra, se le hace el proceso de histotecnología, ¿sí? Se disecciona, se montan las láminas, todo el proceso de fijación del tejido, del corte, montaje sobre las láminas de vidrio, las tinciones que se aplican para resaltar las características morfológicas y posteriormente ser leídas por el patólogo y dar su reporte, ¿cierto? Entonces para eso desarrollamos un software propio basado en la web, totalmente una aplicación web con la Universidad Nacional, con varios de ellos egresados de aquí de la Universidad de Los Llanos. Eso es algo que me hace sentir muy orgulloso de nuestro grupo de investigación que hemos tenido acá y el semillero de Grupo de Investigación GTEx y el semillero de ALAP. Y eso ha permitido, junto con los profesores de la Nacional y también con los estudiantes de maestría y doctorado de la Nacional, consolidar este sistema que soporta completo. Además de tener un visor web propio para visualizar en cualquier lugar del mundo estas imágenes digitalizadas vía web, que a pesar de que son de gran tamaño, al usar un algoritmo eficiente, muy al estilo de Google Maps, hacerlo en línea sin ninguna demora mayor, y eso pues ayuda a que un patólogo lo pueda instalar en cualquier parte del mundo. El tener este tipo el tener RedPad, ¿qué le puede beneficiar, digamos, a los habitantes, digamos, de esta media Colombia? Hablábamos de que desde que haya un buen internet, ¿sí? Se puede tener, y en costos, en vida, ¿cómo puede beneficiar eso? No solamente al sector salud, sino obviamente a los pacientes. Claro que sí. Hay, hay algo que fue para nosotros muy inspirador, o para mí, cuando estuve en la Universidad Nacional, que es la universidad pública número 1 del país, y era ver el proyecto en el grupo de investigación donde yo trabajé. El doctor Eduardo Romero lideraba el centro de telemedicina de allá y el grupo de investigación BioIngenio, y tenían un proyecto que era justamente para tener un sistema de información de historia clínica e incluso
soportaban varias especialidades, dermatología, radiología y demás, allá. Y el reto era que eso fue con Caprecon hace muchos años, yo estaba en la maestría de ingeniería biomédica, y el reto era que eso pudieran acceder en los sitios más remotos del país. Ahí estaba Guapi, estaba San José de Guaviares antes de la carretera, habían sitios, pero que para llegar tocaba, es más, algunos de los equipos lo llevaron en canoas, en burro, Hacen lomo etc. de mula. Sí, literal. Y para conectarse tenían una ventana donde tenían planta eléctrica y durante ese intervalo de tiempo transmitían los datos por satélite, o sea, vía teléfono satelital. Ya después en algunos sitios empezó a haber celular y eso era una alternativa mejor. Pero el reto siempre, pero digo, siempre nuestras limitaciones nos dan la oportunidad de innovar. En esa época ellos innovaron en el sentido de cómo diseñar un algoritmo eficiente de compresión de datos para transmitir los datos, incluso las placas de radiología en esa época. Eso me inspiró mucho y tomando en consideración el caso de nosotros, dije, no, nosotros tenemos que hacer región. ¿Sí? Yo fui formado en esta región, tenemos que ver cómo podemos devolver a nuestra región algunas cosas que mejoren nuestra calidad de vida, porque al estar uno fuera del país, se da cuenta que es posible y el talento humano lo hay. Necesitamos es a veces mayor apoyo económico, financiación y aprovechar al máximo el talento humano que es muy bueno en nuestra región realmente y de los que forma la Universidad de los Llanos. Entonces, en este caso puntual, ¿cuál fue una de las razones que me impactó y se aprovechó esa convocatoria? Sufrimos la pandemia en 2020, tuvimos ese derrumbe en la vía, ese derrumbe, las láminas cuando aquí no las pueden diagnosticar viajan físicamente a Bogotá, ¿sí? Físicamente las muestras o las láminas para que puedan ser leídas cuando los especialistas de acá no pueden dar un diagnóstico concluyente porque tienen limitaciones, hay casos que son complejos, Y ¿sabes? hablamos de que hay otros más especializados Por en supuesto, hay ciertas patólogos patologías. subespecialistas que son ya especialistas en cada órgano y eso también es importante, o hay veces que tienen que dar una junta médica para dar un diagnóstico de un caso complejo. Entonces, al darse cuenta de eso, la ventana de oportunidad, que es el tiempo desde que llega una muestra a un laboratorio de patología hasta que sea el diagnóstico, tiene que ser la más corta, en especial en los casos priorizados por el Estado, que son los casos de posiblemente cáncer o que son de cáncer. ¿Sí? Entonces tiene que el diagnóstico ser preciso porque dependiente del diagnóstico es el tratamiento, ¿sí? Y la oportunidad de supervivencia. Y entre más temprano también mejor. Entonces, esa oportunidad que vimos, digo, no, tenemos que hacer eso, esa forma de tener una solución. De hecho, el sistema está diseñado web en nuestros servidores de la universidad que hemos consolidado gracias a estos proyectos con el grupo de investigación y demás. Y es para poder tener una alternativa que el usuario, como yo lo viví en ese momento en la Nacional, cuando tenían el proyecto de telemedicina, era los de San José del Guaviare usaban mucho el servicio de hematología por telemedicina en esa época, porque en esa época la vida era terrible, 6 horas de viaje, o cuando tenían que usar en avioneta o algo por el estilo, y usaban bastante esos casos. Lo mismo comunidad lo pedía. ¿Por qué? Porque tenían diagnósticos más tempranos. Aquí, esos casos difíciles de patología, con lo que hemos hecho con RedPath, si el paciente lo requiere, si digamos, el servicio que tengamos en este caso con el hospital considera que es necesario una segunda opinión, podemos dar esa alternativa gracias a la digitalización por medio del escáner y el sistema de información que hemos desarrollado para que se pueda digitalizar y acceder, digamos, en este caso, por otro patólogo que pueda ayudar en eso. Entonces, primer aporte, reducir, en este caso, la ventana de oportunidad, que pueda tener más alternativas que solo Bogotá, incluso, por ejemplo, en Bucaramanga, Medellín, otros sitios donde tenemos también patólogos subespecialistas, y eso me parece importante para que digamos, los pacientes puedan mejorar. Se sabe, como les mencioné al comienzo, de que muchas veces eso es lo que diferencia entre que podamos reducir la tasa de mortalidad de muchos tipos de La cáncer. vida y la muerte. Exacto, porque no somos, la mayoría del cáncer no es tan distinto, o sea, sí hay particularidades en algunas regiones y en algunas, digamos, zonas, digamos, del planeta, pero en general hay unos que están muy bien conocidos, digamos, hay unos subtipos, en que simplemente con mejorar la oportunidad de servicio, el diagnóstico, se puede y tratamiento obviamente, se puede tener esa mejora en calidad de vida. Entonces yo creo que es uno de los primeros elementos, obviamente significa que tenemos que dar a conocer a la comunidad, como ejemplo, de pacientes en este caso, para que sepan que existe la opción. El éxito en el caso de telemedicina que ocurrió en esa vez en la Nacional era que los pacientes conocían eso y lo podían solicitar. ¿Sí? Nosotros tenemos un convenio en este momento con el hospital que queremos renovarlo para que tengan esa opción de algunos casos que considere el hospital lo pueda hacer uso con esta alianza que hemos tenido con la Universidad de Los Llanos. Entonces me parece que esa es la primera. Y lo segundo, que para poder cerrar, es que también estamos desarrollando esos modelos de inteligencia artificial que le ayuden al patólogo a agilizar el tiempo. ¿Sí? No solo para analizar las imágenes y detectar patrones,
sino ayudar a facilitar el reporte de patología. Muy al estilo de GPT, pero da una imagen y le ayude a hacer esa descripción. Entonces, es algo que es muy innovador, pero también creo que vale la pena porque no solamente mejorar el tiempo, sino también tener nuestra colección de casos para investigar y conocer nuestro cáncer, para mejorar, para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y poder desarrollarlo esto en estas herramientas de software que hemos desarrollado como un asistente de apoyo al patólogo. Doctor Ángel, ¿cuándo va a ser, digamos, divulgado y presentado oficialmente, digamos, esta investigación ante no solamente los llaneros, sino Colombia? Bueno, ya hemos hecho 2 eventos en el marco del proyecto. Uno el primer año, eso lo hicimos 2022, si no estoy mal, y el segundo lo hicimos el año pasado, en agosto, en la sede de la Universidad de Los Llanos. Igual en los dos casos, también en la página redpad.unillanos.edu.co están los videos de todo el evento, donde divulgamos en el estado en el primer año y el estado del año pasado, ¿sí? Igualmente, hace también un par de años, 3 años ya, divulgamos en el encuentro de investigación que tiene el Hospital Departamental de Villavicencio ese estado, y lo vamos a hacer ahorita también en agosto porque ya es el proyecto finalizado. Desarrollamos el software de flujo de trabajo del laboratorio de patología, un laboratorio de patología, el software de visualización de láminas de patología, la base de datos del atlas completo del cáncer de una muestra del cáncer de la región, a partir de los casos del laboratorio de patología del Hospital Departamental, y los modelos de inteligencia artificial que hemos desarrollado como apoyo para asistir el diagnóstico de estos casos. Entonces, esto lo vamos a presentar justamente en el encuentro de investigación que va a hacer el Hospital Departamental en agosto de este año, que ellos organizan directamente, y pues la intención es que justamente lo sigamos divulgando para que conozcan este servicio y esta oportunidad a distintas comunidades, ¿sí? Sobre todo poder llegar a los usuarios, a los pacientes, a los familiares de los pacientes, por ejemplo la Liga de Lucha contra el Cáncer y demás, que pueden ser un buen medio porque finalmente el éxito muchas veces de esto, más que digamos del centro de salud, es de los mismos usuarios, ¿sí? Los patólogos, si ven un valor agregado, pueden terminar usando los modelos de inteligencia artificial que hemos desarrollado para detección de tumores, estroma, distintos tipos de tejidos, o ayudarles a asistir la descripción de un reporte, pero también a los usuarios que son los que pueden ver más directamente, porque si les podemos dar una ayuda en que reduzca en días, un día puede ser la diferencia. importante para reducir ese tiempo que toma desde que llega la muestra hasta que tiene un diagnóstico final. Entonces, eso es lo que le queremos contribuir. Y si también descubrimos qué cosas tienen nuestros casos de cáncer acá que pueden ayudar a diseñar biomarcadores para diagnosticar y detectar de forma más temprana con esa base de datos y seguir entrenando y aprendiendo en esta área de investigación, creo que va a ser muy útil para todos. Entonces, la idea es seguir dando a conocer en distintos medios. Agradezco este espacio también de la universidad justamente para que eso se dé y se masifique justamente, porque de eso depende el éxito y sostenibilidad a largo plazo. Doctor Ángel Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado en Podcast Unillanos. Eh, Impresionante como la inteligencia artificial, pues obviamente también la están aplicando en la salud, y pues que la Universidad de Los Llanos sea pionero en esto, pues nos hace sentir muy orgullosos como institución Claro pública y que sí. como la institución líder de los llaneros. Si me permite cerrar, yo me siento muy orgulloso del talento de aquí de la región. El hecho de que mucho de este talento ha sido no solo de Colombia, sino de aquí, de la Universidad de Los Llanos, egresados, estudiantes de maestría, algunos ya terminando doctorado. Eso también me hace sentir muy orgulloso porque es algo que todos hemos contribuido en esa parte, y claro que sí se puede y debemos seguir en esa línea. Muchas gracias por eso.